compartir con ustedes en la clase del día de mañana un interesante documental que va a coincidir con la visita que se va a hacer a la comunidad indígena Luque. Y como sabemos que hay una buena partida entre ustedes que por la distancia y por otros motivos no va a poder acompañar la visita a la comunidad indígena de Luque, entonces vamos a facilitarles a ustedes un material que habíamos grabado en ocasión del curso anterior y donde ustedes van a ver aspectos muy interesantes que únicamente estando con ellos en la comunidad indígena uno puede llegar a apreciar. Haikuera hueco estamba y ponaba jecojabe. No olviden que ellos a la comunidad le dicen tecoja. Y yo digo entonces, hablando en primera persona, refiriéndome a mi comunidad, digo shere koja. La segunda persona dice derecoja, derecoja, sherecoja, derecoja, mi comunidad, tu comunidad. Y para indicar la tercera posesión decimos jecoja. Jecoja es su comunidad. Entonces, la experiencia de ver este interesante documental le va a acercar a ustedes a esta comunidad indígena guaraní de los Migá, que la comunidad en síntesis se llama Tarumandimi, Tarumandimi. Y está ubicada, para algunos que en algún momento estén por cerca, en el camino nuevo que une Luque con la ciudad de San Bernardino. Ya a la salida de Luque está justamente la compañía Tarumandí de Luque. Y al llegar ustedes ya prácticamente en la salida está del lado izquierdo del camino una comisaría, muy fácil de ubicar. Repito, está sobre la ruta y enfrente a la comisaría hay una calle empedrada. Esa calle empedrada, yendo a más o menos 200 metros, uno llega a la comunidad de los Muigá, que viven allí ya hace un tiempo importante. Ellos llevan más de 10 años viviendo allí y es un asentamiento muy interesante, donde ellos tratan de mantener su identidad por todos los medios. Y dicen ellos que son muy celosos en el sentido inclusive de educar a sus hijos y a sus hijas en su cultura y no permitirles, con la facilidad que se da con otras comunidades indígenas, que por ejemplo ellos salgan por ejemplo se adentren en la comunidad paraguaya y sobre todo con aquellos sectores marginales donde normalmente está la droga, está el alcohol, está el cigarrillo y obviamente también la prostitución. Ellos cuidan esto, me estoy refiriendo a la comunidad Mbuya Guaraní, Tarumandimi. Apea inape pepe chata o pesanamoko, eno. Angape o uape ni me lleguita unión diegina. Es por aquello de tener ustedes entonces también la posibilidad de ver en estas imágenes, en este video, más o menos una hora y un poco más, todo lo que hace a esta comunidad. Van a ver ustedes allí inclusive la danza, van a ver los instrumentos musicales, van a ver a los varones y a las mujeres que tienen la especie de pipa, que ellos le dicen petinguá, petín, que es el tabaco con guá, petinguá, como decir del tabaco. Y como la tradición cristiana católica, la costumbre de entrar con el saumerio y recorrer el altar con humo de incienso que se va recorriendo a todos los sectores del, del altar. Entonces también ellos tienen una costumbre parecida que, aclaro, nada tiene que ver con la tradición cristiana, sí es una tradición muy antigua entre ellos. En este caso, con la pipa, ellos producen un mareda allí por dentro, que obviamente estamos hablando de humo de tabaco. Y luego de eso, que es como una especie de consagración del espacio que ellos tienen, de su opui, de su templo, allí comienzan a ingresar después. Pero siempre tiene que haber alguien, en este caso
el responsable del Opuiguá, le dicen a ese, Opuiguá, Opuiguá. El Opuiguá es como la especie de encargado del templo, del Opui, que es el que tiene que mantener todo aquello en la condición más respetable posible. Entonces, como les digo, ellos pasan por esa experiencia diariamente. Estando hoy a hoy y respetando todo eso de que hay gente que le interesa, otra gente que no le interesa el tema de la religión dentro de esta sociedad envolvente que constituimos nosotros. Ellos sí, no olviden, ellos tienen una vida religiosa. Y va a ser imposible intentar comprender o entender a los guaraníes sin la religión. Entonces, para ellos es casi una obligación esto de reunirse diariamente. Y desde el momento que el sol se va escondiendo al terminar el día, iñipitu ñepinubo, bebes hakura oñongasti. Ajo baite y que coñaja con eva, opui erenondepe. A pepe que tenga pepe tengua o verecoa o matatita va a recorrer con su pipa, con el humo, va a consagrar y luego que él salga, entonces allí ingresan todos. Ingresan niños, jóvenes, adultos, ancianos. A ver, México, ellos se pueden estar largas horas adentro. Ellos tienen, repito, un concepto muy elevado de la oración. Ñembo, ella, añade. Y por otra parte, el canto, y con el canto también la danza. Son, digamos, tres medios que ellos tienen para comunicarse, por ejemplo, en este caso, con Dios, con el Dios que tienen ellos. Los Muyá hablan de Ñanderú, papá Tenondé. Ñanderú, nuestro padre, papá, el último Tenondé, el primero. Y entonces ellos se reúnen y oran y danzan y rezan. Cuando ellos, por ejemplo, y eso van a ver, repito, en el video, presienten algún tipo de dificultad que van a tener cuando por algún compromiso tienen que salir de su comunidad para hacer cualquier gestión, para ir al Luque, al centro del Luque, para venir hasta Asunción o ir a cualquier otro lugar, ellos normalmente a veces presienten lo que podría ser un accidente o algún inconveniente que puedan tener por el camino y cuando eso saben, los ancianos que se reúnen en el OPI siempre les recomiendan a estas personas no salir, a ni interese, ¿eh? A ni interese. Y bueno, y en esa idea ellos se quedan y entonces se ponen a rezar toda esa jornada en la tarde, noche, para ver si esa probable dificultad que le iba a suceder a esta persona que iba a salir, si con la danza, con la oración y con el canto, entonces pueda ser amainada o definitivamente eliminada como dificultad. A PPA es algo, una vez que los ancianos autorizan, porque dicen que ya no hay problema, entonces esa persona puede salir a hacer la gestión que tiene que hacer. Haikuera mi ba eu yapo ha oñandupi bukuji, pues. Tienen esa sensibilidad muy profunda con respecto a las cosas. Muchas veces ellos se dan cuenta del carácter de una persona que llega a la comunidad. A veces saben que reconocen, ¿verdad? A una persona, como diríamos nosotros, ñañá, de una persona jecomarangatúa, de una persona buena, de una persona bondadosa. Entonces, como que a través de la palabra, a través de las facciones de las personas en todo caso, ellos son capaces de reconocer ciertas cosas que ya nosotros somos pirenatá, ya nos sentimos, ¿verdad? De allí también una muy antigua tradición que ustedes van a recordar. Normalmente cuando la gente en Paraguay, no solamente en el interior, sino que acá por los barrios periféricos, dentro de lo que es la ciudad de Asunción, hasta ahora, cuando hay alguien que tiene algún tipo de dolencia o de enfermedad, o más aún, fue a parar a un hospital
por alguna complicación. Entonces siempre la gente suele decir, Yajamina ñañandú, Yaja ñañandú, dice la gente. No es Yaja Yajesha fulano, Yajamina ñañandú. Y ese es un concepto muy importante y muy profundo, porque implica ir a sentirle a la persona. No es ir a verle a la persona, es sentirle, y sentirle significa en este caso inclusive en lo que le duele. Ajá, Oñandú, Andere, Ñandú, Tabay. Y dicen que esa es una manera de ser solidarios con aquellos que por las circunstancias especiales de la vida pueden pasar por un mal momento, ya sea en materia de salud o en otras circunstancias. Eso es importante que entonces al observar y al escuchar a la gente que me tocó en esa ocasión entrevistar, ustedes puedan también ir atendiendo y tomando nota, porque mucho de lo que ellos hicieron y hacen hasta hoy son replicados por nosotros. No se olviden que en algún momento yo les hablaba de las construcciones y les mostraba las construcciones de ellos hechas usando, por ejemplo, la tacuara, ¿no? Y hasta no hace mucho, los ranchos nuestros tenían, se hacían esas paredes con tacuaras verticalmente dispuestas y atadas con el isipó. Y que les dije después cuando la gente comenzó a alejarse de los ríos y de los arroyos, al ir, por ejemplo, a las partes más altas, ya obviamente no hay plantas de tacuara. Las tacuaras abundan en los lugares húmedos, en los bordes, en los arroyos. Esa es la característica de esa planta. Entonces, cuando los paraguayos comenzaron a retirarse más, se dio la circunstancia de tener que buscar otro elemento sustituto. Y allí es cuando surgió el famoso bocayá, el cocotero. Que la gente siempre tenía la costumbre de cortar el cocotero, pero en forma vertical. A pues en bocayá y hue. Y es, en bocayá y es el cocotero, pero parado, con cortes verticales. Y eso, en vez de la tacuara, entonces uno iba poniendo uno al lado del otro, parado, repito, los cortes de cocotero, y eso eran atados con el isipó. Hasta ahora hay muchos ranchos en el interior que ustedes van a mirar y esa pared está hecha de embocallá con el famoso reboque paraguayo que se hace con el ihuipitán, la tierra roja, mezclado con la bosta de vaca. Dicho acá en la clase con fines didácticos, bacare cacá, ¿eh? Eso siempre se usó y se sigue usando en muchos lugares hasta hoy. Lastimosamente también eso estuvo relacionado siempre también con una enfermedad bastante delicada causada por la famosa vinchuca, el Chichanguazú. Bueno, y un poco lo que ustedes van a ver las viviendas, lastimosamente hoy por cuestiones de provisión de agua, que ellos no tienen el agua, digamos, que ellos mismos, a través de un pozo, ellos puedan extraer, sino que lastimosamente hasta el motor que se les compró por ahí es la escasez de agua y el motor comenzaba a chupar tierra, entonces dos o tres motores se perdieron así y se han quedado sin agua y hoy en día acuden al servicio de agua proveída por una empresa. Entonces hay una sola canilla y ellos son más de 350 personas. A Pepe México y pues haré Caru, pues haré Pepe, Chata y Nacroña, y Bebé, ojalá no hubiera más pedido y contenta. Y lastimosamente, varias de las viviendas que se les construyó, creo que son en total poco más de 35 a 40 viviendas que están allí en la comunidad, ellos esas viviendas no las han podido usar por aquello de que el agua no existe, no hay agua, y entonces es imposible, por ejemplo, usar los inodoros, etcétera, etcétera. Mismo la cocina sin poder lavar cubiertos y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Tienen sus hermosas casitas allí, no son muy grandes, pero son casas de material, y en la parte posterior está la vieja casita que ellos construyeron. Y bueno, ellos siguen viviendo en esas casitas porque las nuevas no las pueden habitar por esas dificultades que vienen acompañadas por la escasez de agua, por la falta de agua. Eso, insisto, forma parte de esto que hoy nosotros podemos observar.
acá en Luque, que es lo que van a poder ver los que forman parte de esta delegación que va a visitar esta comunidad indígena, con una, digamos, actividad muy especial que está liderada acá por el IPEL y que está coordinada por la doctora Domitila Brites y por el equipo que trabaja acá, para no solamente ir y visitarlos, sino que llevarles insumos alimentarios, ropas, lo que por allí cada uno de ustedes también tuvo la gentileza de aportar, y con eso rendirles también una especie de homenaje, además de otros servicios que la justicia electoral va a tener presente allí. Eso es importante en esta primera parte, hacerles este comentario porque creo que es muy, pero muy oportuno que dentro de este curso de guaraní se haya incluido, como ya en la ocasión anterior, nuevamente ahora esta visita a una comunidad indígena. Primero que nada porque eso nos asocia con el origen de la lengua. O guaraní ñande ñeñeango imba de cuera. Ñande cuye purushu cuera. De paraguayo más, se está llegando de Guaya, de Coacia, o Imba, de Chuicuera, allá vemos pesa, oye, guaranime. Entonces, es una manera de retribuir ese cúmulo de conocimientos que culturalmente nosotros tenemos en guaraní y que vienen directamente de ellos, que siguen siendo la proyección en el tiempo de la gran cultura guaraní, de la civilización guaraní que en algún momento describió Moisés Bertoni. Quiero en este momento compartir con ustedes unas imágenes que tengo preparadas para que podamos ver acá. Por ejemplo, simplemente por recordar, ya que estamos hablando del tema de la cultura, a estos grandes personajes que en algún momento realizaron una labor muy valiosa en nuestro país y que lo han hecho de una manera muy objetiva, con un carácter científico, ¿verdad? Que es lo importante también en esto que les estoy comentando. No han sido muchos en los primeros momentos de la historia cultural del Paraguay. Por ejemplo, voy a mostrarles en este momento la imagen de... Un segundito acá, voy a ver si puedo mostrarles acá a mí que se agüite. A ver, bueno, y vamos a proyectar y ustedes van a ver la imagen de este primer etnógrafo que tuvo el Paraguay, el primero. Y estamos hablando en este caso de un extranjero, uno de los tantos que en algún momento vinieron y aportaron su experiencia dentro de lo que hace a la cultura, digamos a la lengua guaraní y a la cultura indígena en general. Este señor cuya imagen están viendo es Guido Boyani. Imagina que usted me prenda porque usted sabe antes por andúa, vale poco tapeco ajera Boyani. Tenemos una calle, ¿verdad? Bastante importante acá en el centro de Asunción, la zona de Villamorra, nace y va hasta la avenida Osiria, ya la salida de Asunción, y es justamente la calle Boyani. Y uno dice Boyani, Boyani, y mucha gente ya ni siquiera recuerda el nombre del personaje o cuál es la razón de por qué esa calle lleva el nombre de Boyani. Entonces, me estoy refiriendo a Guido Boyani, un italiano que llegó al Paraguay hacia 1890 y estando acá, él había venido por aquello de buscar, digamos, espacios para conocer experiencias nuevas. Él ya venía de conocer Europa, eh, era un millonario, este Iterei Pirapiré. O prima non dico a y vaya pues también Europa ve, Italia ve, sabemos en un ave. O Argentina ve, Pepe Porandú, a mí argentino que era y supe y que tú me dejó Paraguay ve. Pepe Goñi estaba miñando y cuicuera. Y Catuta Pepe vender ese chacho de cuera. Y le interesó esa oferta de venir y visitar y conocer a poblaciones nativas que habitaban en esta parte, concretamente en el Paraguay. Y él llega y ya acá en Asunción, a él lo reciben y le sugieren visitar, en este caso, el Chaco,
particularmente siguiendo el curso del río Paraguay hasta lo más alto, que es la zona ya de Bahía Negra. Y allí llegó y conoció él a los chamacocos. Los chamacocos, que son los indígenas que habitan hasta hoy esa región y que en aquel momento, estamos hablando de 1890 y un poquitito, fueron retratados por él. Él hacía unos retratos hermosos a mano, y esos quedaron. Y hoy en día ustedes ponen Guido de Boyani, al lado pueden poner nativos o indígenas y van a ver parte de las obras, yo diría, artísticas extraordinarias de Boyani. ¿Y qué hizo Boyani también? Y él, conversando con la gente, de allí de a poco consiguió rescatar el vocabulario y hizo un diccionario. El primer diccionario que tenemos de los chamacocos es obra de Guido Boyani. Él retornó a Italia, estuvo un tiempo otra vez por allá, volvió al poco tiempo acá, un segundo viaje. Y en el tercero, cuando a él, estando allá en la zona del Chaco, en el norte, en la parte más alta del Paraguay, él había decidido, como muchos, ir hacia la zona de Bolivia y de Perú por el atractivo famoso de la zona de Oros y otros, que siempre existía como una leyenda ya instalada acá. Entonces, en ese afán de ir a buscar el oro, él lastimosamente por el camino es asesinado. Nunca jamás se descubrió exactamente al asesino. Sí se había atrapado a un indígena a quien se acusó de ello, pero al cabo de un año de estar detenido, entonces se lo soltó porque nunca jamás se pudo arrimar pruebas concretas de que aquel indígena que había sido apresado era el culpable de la muerte de Boyani. Este es un caso muy interesante, repito, del primer etnógrafo y que, repito, lleva también una calle del centro de Asunción el nombre de este científico, Guido Boyani. Este otro, voy a saltar un poquitito por el orden nada más. Quiero llegar a este personaje a quien está viendo acá, con esa larga barba, el peinado característico de su tiempo. ¿Eh? Este es el famoso Moisés Bertoni. Moisés Bertoni, que también había huido prácticamente de Europa él decía, la cultura de la malicia, del maltrato, de la deshumanización que él llegó a ver. Él era suizo, nació en Lotiña, una ciudad de Suiza, y creció en la medida que iba teniendo más años. Él, junto con sus compañeros de tiempo, de vida, se reunían y solían tratar el tema de por qué la sociedad tenía tanta gente mala, a gente corrupta, a gente que en vez de ser positiva era negativa. Y en una de esas, él conversa con un destacado político de su tiempo, anarquista, que era Eliseo Reclus, y Reclus le dice a él: acá en Europa ya es imposible construir una sociedad que no esté manchada por lo malo, por lo negativo. Yo te sugiero que busques a la gente más buena y a tus familiares, que te subas a un barco y que te mandes mudar muy lejos de acá, para intentar en ese lugar apartado donde no haya más gente que ustedes, construir esta sociedad de gente buena. Y así fue como que conversación de por medio, finalmente Bertoni viene a América, llega a la Argentina, entra en contacto con el presidente Julio Argentino Roca, y que este era misionero de Misiones Argentina, y ni corto ni perezoso le pide a Bertoni que vaya él a la región de Misiones Argentina. Y después de un largo viaje, obviamente de a pie, con carretas y caballos, una distancia bastante importante, ellos llegan casi a un mes de viaje hasta la zona de la costa del río Paraná, más o menos a la altura de Posadas. Era un ajeo bebé a iku mío y coa bebé por abajo, los vecinos del lugar no los apreciaron a Bertoni y a su familia. Tenían cierta renuencia por una característica. Bertoni
y su familia eran todos calvinistas y tenían la costumbre de usar unos sombreros negros, hay veces de vestir, inclusive con ropas negras, y para la gente eso no era bueno. Entonces, varias veces se acercaron y varias veces le pidieron a Bertoni que deje el lugar. Finalmente, en una de esas, le prenden una noche, en plena noche, fuego al rancho de Bertoni y ellos, asustados, toman sus embarcaciones y cruzan el río Paraná y llegan a un poco más arriba de Encarnación, en realidad un poco más arriba a lo que hoy sería más unos Puerto Triunfo, Yaguarazapá. Más o menos estoy ubicando la zona, ¿verdad? Y de allí ellos entran en contacto con el gobierno, digo, ellos por Bertoni y su gente, particularmente Bertoni, y él, como hizo en la Argentina, hizo también acá en Paraguay, ofrece sus servicios de investigador, de hombre de ciencia. Bertoni había llegado a América con más de 300 libros ya publicados, era una persona muy respetada por sus conocimientos, por sus investigaciones. Y entra acá en contacto y rapidísimo el gobierno le ofrece a él lo que históricamente después se convirtió en el famoso Puerto Bertoni, allí en el Alto Paraná, en la costa del río Paraná, al sur de Ciudad del Este. Y allí llega él y bueno, aquel sueño que él tenía, una sociedad modelo de gente buena, que respetaba su naturaleza, que no abusaba de nada. Y vino, él encontró acá, sin tener que hacer ningún esfuerzo, sin tener que educarle a nadie. Él vio acá a los indígenas más solidarios que ellos, no habían otros. La tierra no tenía dueño, los animales tampoco. Había algo libre por allí, la gente podía agarrar sin pedir permiso en un concepto de, yo les decía, de un comunismo esencial, no doctrinario. Y con eso, finalmente, Bertoni se enamora de eso, queda subyugado, Oje Shara Tereingo, Bertoni Mimbiacuera, y comenzó a hacer sus escritos y después de casi 30 años él publica La civilización guaraní, aquel libro que tiene 3 tomos. Muy, pero muy importante el libro hasta hoy, no tiene desperdicios, es una relación, pero tan real de lo que él vio. La ventaja con Bertoni es que él nunca se dejó influenciar ni por la religión ni por la política, ni nada, sino que él veía y lo que veía decía. Y veía un templo que se llamaba Opuy, decía, este es un templo y se llama Opuy. Jamás le cambió el nombre, jamás dijo, no, no es un templo, es una casa. No, él, lo que él veía, él contaba. Y eso es lo que refleja esa obra, que hasta hoy es un libro de cabecera para los que estudiamos guaraní y un muy importante libro de referencia para la gente que se forma en el conocimiento de la lengua y de la cultura guaraní. Entonces, este es el segundo personaje. Después de Guido Boyani, ya está Moisés Bertoni. Y allí tenemos pegado a Bertoni ya en 1930 más o menos, vamos a encontrarle acá a don León Cadoga. Este es otro, pero muy importante investigador, que él convivió con los Mbuyá. ¿Cómo mi Mbuyá? Cuera, pues, te veo, Oño Monguetá, Oño Moinú, Oguapueo Tereré, Ocaicú, en Diezcuera. Pero finalmente se produjo un incidente que marcó un antes y un después en la vida de Cadogan. Cuando él ya pensaba que sabía todo, cae detenido un indígena prisionero, él fue acusado de asesinar a un peón de una estancia, un capataz de una estancia, perdón. Y sus vecinos, que eran los Muyá que estaban cerca de su casa, de la casa de Cadogan, se acercan a él sabiendo que él también era un empleado del juzgado y le piden un favor. Le dicen, nosotros hablamos con este joven, él dijo que no cometió ningún tipo de asesinato o crimen y nosotros le creemos porque él no va a mentir. Entonces, Cadogan, ante el pedido tan especial de sus vecinos prácticamente, accede y se queda a hacer la investigación. Le llevó 2 años, lo que parecía de buenas a primeras que iba a ser una cosa rápida, finalmente tardó 2 años. Mocoy Aripe, Omaheya Pipe. Llegó al final de la investigación y con eso
él consiguió demostrar que el indígena que estaba en la cárcel no era el culpable, sino que era otra persona. Y cuando este indígena sale en libertad, van a buscarlo a él, el Murubishá, la comunidad y Cadogan. Y entonces, cuando se produce la salida, el saludo del indígena con su Murubishá, con Cadogan, una breve conversación donde un poco más, un poco menos, el Murubishá le dice, Derime Okape, Cadogan Arupivé. Y el muchacho, un poco más, conversando, le dice después al Murubishá, de pari, Cadogan Poicoa, Mañandere Coté. Si ya León Cadogan conocía las costumbres, las verdaderas costumbres de los Mbuyá. Y para sorpresa de Cadogan, que ya pensaba que sabía todo, llevaba viviendo 5 años y mucho tiempo, esos 5 años, él pasó conversando con ellos, pero por lo visto habían cosas que los Mbuyá no le contaron a Cadogan. ¿Qué hacen cuando él con esa acción de lograr la libertad de este indígena, él se gana el aprecio de los Mbuyá? Ellos le dan un nombre. Y a partir de ese momento, Cadogan pasó a ser uno más entre los Mbuyá. Y le ofrecen a él unos informantes. Y estos informantes son los que le dan una serie de referencias que él jamás en los 5 años que estuvo con ellos jamás escuchó. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no podía entrar al templo, al Opuí. Él llegaba hasta allí, se sentaba, hablaba con ellos, pero nunca lo dejaron entrar. Y para otras ceremonias en la cual él queda visto, nunca participó. Bueno, a partir de allí, él pasó a ser uno con ellos. Y Cadogan no se aguantó. Lo yeyó coija. ¿Y qué hace? Decide publicar, porque había toda una literatura hasta ese momento contraria a los indígenas, que eran todos feos, que eran sucios, que eran gente ignorante. Y él decía, pero eso no puede ser, es tan diferente lo que se cuenta de ellos allí afuera y lo que son ellos como cultura. Y él publica entonces su libro Aygura Pitá. Y con la publicación de ese libro, mucha gente se quedó sorprendida. Vio cosas, decía la gente. La pesa en acuenio, había otra cosa y ella de Zaina. Sin embargo, ese libro llegó, a la publicación de ese libro llegó al oído de los Murubishá, pero aún así no le dijeron nada. ¿Qué hace Cadogan? Publica el primero y métale a hacer el segundo y publica el segundo libro que se llama Ibirañe Erif. El primero es Aygura Pitá, que yo les contaba, significa el fundamento del lenguaje humano. Aygú es la palabra hablada, la expresión oral es Aygú. Y ellos se han dedicado todo este tiempo de su vida a hacer las transmisiones de sus conocimientos a través de la palabra hablada, el Aygú. Entonces, el primer libro se llama El origen o el fundamento del lenguaje humano, porque fue lo primero que creó Ñanderú, ¿no? Cuando asumió la forma humana, Ñanderú, el Dios supremo, decide crear el primer elemento, que en este caso fue la palabra. E hizo Ñanderú que la palabra creada por él forme parte de su propia divinidad. Si Ñanderú es divino, sagrado, pues la palabra creada por él y que formaba parte de él, también obviamente era divina y sagrada. Bueno, publica este segundo libro, Ibirañe, que es El árbol fluye la palabra. Yo le contaba a ustedes que el árbol sagrado para ellos es el Igari, ¿eh? Entonces, cuando él publica este segundo libro, otra vez se enteran los Murubishá, pero esa vez ya no se contuvieron. Doña Yocobeja, que era, ahora no hay Cadogan, me ha dicho, ya po, Orengo debe entero y pauca, la indérico jamás monbego para ver, no una llamada de atención. ¿Ya? ¿Por qué le contaste esto a la gente, al resto de la gente, si esto era solamente para vos? Y Cadogan se siente como una especie de persona conflictuada, porque pareciera que hizo una traición
a la confianza que depositaron en él. Entonces, deja inclusive de publicar otro tomo que tenía preparado. Sin embargo, esos dos libros, Agura Pitá y Virañeri, sirvieron para marcar el antes y el después. En los dos libros de Cadogan uno ve una sociedad guaraní extraordinaria, así como la describe en su obra La civilización guaraní Moisés Bertoni. Más o menos 50, 60 años después, Cadogan, después de Bertoni, 50, 60 años después, publica estas dos obras. ¿Y quién más está de por medio? Yo les decía, un segundito acá, esta señora. Esta es la doctora Branislava Susnik. Ella viene de Europa, traída por el doctor Andrés Barbero, y ella empieza una de las obras más grandes en materia de etnografía. La etnografía describe las culturas y recorre el Paraguay, y ella descubre y ubica geográficamente a los 17 pueblos indígenas. Como es en la Paitecho, ¿verdad? Ella encontró que habían familias emparentadas de alguna manera lingüísticamente con otras que estaban más cerca, un poco más retiradas. Y ella que hizo y creó lo que se llaman las etnias clasificadas por familias lingüísticas. Entonces hay un grupo de pueblos que hablan el guaraní, que tienen nombres diferentes. Es como que yo diga, Argentina habla castellano, Perú habla castellano, Panamá habla castellano, Cuba habla castellano. Porque cada uno tiene sus peculiaridades. Así también hay un guaraní que es hablado por los Ombigá, por los Pañita Veterán, por los Abá guaraní, por los H, por los Ñandeva, etc. Bueno, y a partir de eso la doctora Susnik encuentra 4 etnias guaraní, 4 en la región oriental y 2 en el Chaco. Y luego está la familia lingüística Mascoy, donde están los indígenas que vienen en el Chaco, pero teniendo, digamos, sus asentamientos sobre la costa del río Paraguay, insisto, en el Chaco. Allí están los Angaité, Guaná, Sanapaná, los Toba y Lengua. En la descripción que hizo Susnik, me estoy refiriendo a esa. ¿Por qué? Porque después algunos de estos nombres se han ajustado y hoy aparecen con otras denominaciones, pero siguen siendo ellos. Y así ella fue ubicando 17 etnias. Ese fue el gran aporte de la doctora Susnik, además de haber escrito 85 libros, los libros más importantes que uno puede leer para interiorizarse de las poblaciones indígenas del Paraguay, son los que produjeron hasta este momento que les estoy contando, por ejemplo, Moisés Bertoni, León Cadogan, y en este caso los 85 libros de Branislava Susnik. ¿Quién viene después en esta serie? Y vamos a encontrarlo a José Perazo, o José Antonio Gómez Perazo, que era su nombre completo. Él adoptó el nombre de Perazo por el hecho de que tuvo una mayor identificación, una parte importante de su vida pasó más con su madre, la famosa profesora Emma Perazo, directora en algún momento del Centro Cultural Paraguayo Americano. Bueno, y Perazo también hace un trabajo valiosísimo. Ya estamos hablando de la década del 70, del 80, y lastimosamente falleció muy joven. Sin embargo, dejó obras valiosísimas. Entre ellas, aquella que les mencioné yo a ustedes, de la búsqueda, del hallazgo posteriormente de los restos fósiles del hombre que vivió en la zona de Caballero en Paraguarí y que luego con los estudios hechos por él, por Perazo, por la doctora Luciana Pallestrini y la otra gran paraguaya, la doctora Ana María Castillo, finalmente se demostró la antigüedad de los restos fósiles enterrados en Caballero, allí en Caballero, pueblo Sepepomopea, acá en el departamento de Paraguarí, 990 años para los más recientemente enterrados y 3.620 años para los más antiguos en el lugar. Fabuloso trabajo de Perazo y el equipo que finalmente tardó prácticamente 8 años en ser concluido, sin tener ningún tipo de ayuda del Estado, pero sí con el valioso aporte de la doctora Luciana Pallestrini. Y a este grupo sumamos
la figura del país José Sanarrini, un gran investigador religioso, pero con una tremenda sensibilidad hacia la cultura, las culturas, perdón, indígenas del Paraguay, sobre todo a las chaqueñas, que son las que tuvieron su preferencia. El caso de los Niaclé, por ejemplo. Entonces, hoy en esta primera parte, lo que estoy haciendo con ustedes es compartir este momento para que tengan ustedes una experiencia vinculada, por una parte, a los indígenas que hoy están vivos, que están acá en Luque y que mañana viernes, van a ser visitados por una delegación del IPEL y el Superior Tribunal de Justicia Electoral y otras instituciones públicas que van a estar allí para brindar servicios. Y relacionado con este tema de los indígenas también, la gente que hizo y que hace investigación valiosa sobre los pueblos indígenas del Paraguay. Entonces, esto es un poco el propósito de compartir con ustedes esta primera parte con estas imágenes. Y ahora voy a dejar de compartir estas imágenes y quiero sí compartir otra vez nuestro material acostumbrado de clase. Y voy a entrar acá para que ustedes puedan observar parte del ejercicio que tenemos preparado para hoy, que tiene un poco una modalidad diferente a los ejercicios que tuvimos en forma conjunta con el grupo de la Tecnicatura. Y bueno, en esta parte que resta con ustedes que están haciendo la actualización, vamos a cambiar un poquitito la estructura tradicional de nuestras clases, ya entrando, por ejemplo, en el capítulo de hacer traducciones. Hasta ahora, nosotros tomábamos acá, por ejemplo, eh, unas frases u oraciones así cortitas, como esta que están viendo. Yo escribo bien. Se ajaiponá. Tú lees un libro de Cremoñe Empeteñaranducá. Eso es parte del último ejercicio que habíamos hecho y que simplemente para que tengan una idea, les estoy mostrando un tipo de traducción bastante sencilla que en el comentario que me hicieron varios de los que están en el curso les resultó muy interesante. Además de las conjugaciones que eso sí vamos a mantener como hicimos hasta ahora. Entonces, la vez anterior cuando yo les hacía la última clase antes de la prueba, quiero también aclararles a ustedes que están dentro de la actualización que ya no vamos a tener ninguna prueba, ustedes ya completaron. Lo que va a venir es información importante, pero que vamos a ir haciendo una evaluación, digamos, en el momento y en vivo y en directo con las consultas, con los comentarios que ustedes quieran hacer sobre los temas que vamos a ir desarrollando. Eso es importante porque no solamente respondiendo un cuestionario, respondiendo ejercitarios o respondiendo un examen escrito con ejercicio de selección múltiple, de falso y verdadero y otras cosas, no es solamente así que uno demuestra su conocimiento, ¿verdad? Su nivel de comprensión, sino que también, en este caso, podemos hacerlo a través de la conversación. Ustedes anotando aquellas cuestiones que no comprendieron y preguntando acá en la clase y yo también haciéndoles a ustedes unas preguntas cada cierto tramo de la clase. Voy a parar y voy a hacerles una pregunta sobre los temas que ya estuvimos haciendo. Y va a ser una manera bastante práctica de evaluarles a ustedes. Por lo que hasta ahora estamos haciendo, entiendo que hubo y hay una buena receptividad. Se está entendiendo la clase, que es lo que a todos nos interesa. Y entonces, simplemente en esta parte recordarles de esa clase anterior a la prueba de la semana pasada, esto que tiene que ver con los verbos irregulares. Les conté a ustedes que son 6 e incluso les mostré acá de una manera bastante didáctica cuáles son estos 6 verbos irregulares. Y uno en particular que es absolutamente irregular. En síntesis, siendo bien claros, vamos a decir que en el guaraní solamente hay un verbo absolutamente irregular. Absolutamente irregular. En cambio, el castellano tiene más de 2000 verbos irregulares. Bueno, allí está una gran diferencia
que hace que el estudio del guaraní sea más fácil también. Fíjense que acá dice el verbo a, el primero que les estoy mostrando acá en sombra. A, que es caer. Sheja a, dere aja, ejo añan de ya a, orero a, penepe aja, y cuera jo a. Probablemente muchísimos de los que están acá en la clase que hablan guaraní, que escuchan guaraní, habrán escuchado esto toda su vida, que la gente siempre dijo sheja a, tu seite de hija a, o dere a, cacuango a fulano. Pero nunca a lo mejor le dimos la atención suficiente, como que todo nos sale de una manera tan natural, de una manera espontánea. Nunca a lo mejor nos percatamos. ¿Qué cosa? Que en vez de la famosa serie que yo les pedí a ustedes que recuerden estos prefijos, a, re, o, ya, o ña si es nasal, ro, pe, o. Vamos a encontrar acá que el verbo a, que es caer, en la primera persona, yo no digo allí se a, no digo se ja a. Y vean ustedes acá entró ja en vez de a. Ere continúa igual que lo que sabemos, sin problema. Y acá en vez de decir o a, decimos jo a, ja es jo a. Bueno, y esto se repite en la tercera persona, pero del plural. Decimos ja escuela jo a. Estos son los tres únicos cambios que tiene la conjugación tradicional que hasta ahora estuvimos repitiendo y repitiendo en cada clase. Sheha andere, aja, ejo, a. Yo anteriormente decía con usted, sheha guatá, a guatá, de ere guatá, ja, e, o guatá. Y ahora, solamente para este verbo a es sheha a, de ere a, ja, e, o a. Y el resto todo igual. Yo les decía qué pasa y les mostré acá. Yo le puedo agregar curí, y yo digo si es a curí, dere a curí, ja ejo a curí, ñandeya a curí, orero a curí, penepe a curí, ja y cuerajo a curí. O bien, si no quiero conjugar en el pretérito y quiero hacerlo en el futuro, tomo el futuro que más estuvimos usando. La clase anterior les mencioné que aparte de curí, otros pretéritos son baecue, acue, que es una forma abreviada de baecue, iracae, que es el pretérito remoto de hace mucho tiempo, o huracae, cuentan que vino hace mucho tiempo. El curí es el pasado más reciente, de hecho se le llama en guaraní, a este tiempo le decimos pretérito reciente. El caso está, les decía recién, ena, ana y ne son sufijos que indican el futuro. Entonces, en este caso, como tradicionalmente estuvimos haciendo, yo quiero poner este verbo a en futuro, que es decir, sejaata, de reata, jae, joata, ñande, yaata, ore, roata, penepeata, jaecuera, joata. ¿Se dan cuenta? No hay ningún tipo de complicaciones. En el castellano existen más complicaciones porque les ponía yo el ejemplo del verbo ser. Y yo cuando conjugo ser, digo yo soy, después ya pasa a tú eres. Soy, eres, es. Y es, que para una criatura sobre todo ya es un problema porque él está buscando esa palabra ser. En soy cambió, pero quedó por lo menos la S. En eres ya le crea un problema porque empiezan E, no en S. En es la misma cosa. Si yo hago la conjugación en el pretérito, tengo que decir yo era en uno de los pretéritos, tú eras, él era. Y en el otro pretérito, yo fui, tú fuiste, él fue. Fui ya no tiene nada de ser. Era no tiene nada de ser. Y entonces eso complica más el aprendizaje. En cambio acá, lo único que uno tiene que saber es el presente, sheja andere, aja, ejo, a, ñandeya, a, orero, a, penepe, aja, cuerajo, a, ¿y qué hago? Le agrego curí y ya está en pretérito. Sheja a curí, de a curí, ja, ejo, a curí. Quiero poner en el futuro, pongo ta, sheja, ata, andere, ata, ja, ejo, ata. Y se dan cuenta que es una sola conjugación la que vamos a usar. La mismísima cosa ocurre con el verbo u, que es comer. Sheja, u, dere, u, ja, ejo, u. Y el cambio se da igualito otra vez en la primera persona, donde en vez de decir a u, decimos a u. Y en vez de decir o u, a e o u, acá es a e o u.
Y eso se repite en Haekuera. ¿Eh? O sea, Hae y Haekuera de hecho son iguales, son muy parecidos en la conjugación. Y el tercer verbo de esta serie es el verbo iu, que es beber. Y ya se dan cuenta ustedes que viene de i y u. I, agua, u, tomar o comer. ¿Verdad? Entonces es tomar agua. Y allí yo sé u, dere, u, jaejo, u. El otro verbo es el caso del verbo yu, el verbo venir, el que está allí en la cuarta columna, ¿eh? De izquierda a derecha, después de a está luego u, que es comer, después está u, que es beber, y después, ven ustedes, dice yu. Y al lado de yu está ja. Estos dos tienen algo de parecido. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar acá? Se dan cuenta que ustedes en el verbo a no cambió la a de comienzo a fin. En el verbo u de comer no cambió la u. De comienzo a fin, u. El verbo no cambió. En el verbo iu tampoco cambió iu. De comienzo a fin. ¿Qué es lo que cambió? El prefijo. Are, o, yarope, o, es allí donde se produce el cambio, la modificación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que are, o, yarope, o se va a mantener. Acá fíjense ustedes, ayu en la a, reyu, re, ou, jae. Entonces yo digo are, o, y yayu, este que está ya, are, o, ya, royu, ro. Are, oya, ro, pe, yu, y jacuera, o. Y allí tienen ustedes, are, o, ya, ro, pe, o. ¿Qué es lo que va a cambiar? Y va a cambiar el verbo de yu en la primera persona, sea yu, segunda persona, andere, yu, en la tercera persona. Del singular y el plural, allí cambia. Solamente allí. En la tercera, jae, y en la tercera del plural, jaecuera. Que en vez de decir oyu, jae oyu, o jaecuera oyu, decimos jae ou y jaecuera ou. Eso es lo único. Y quiero poner en el pretérito, le agrego curi. Sea ayucuri, ndere yucuri, jae ou curi, ñande, yayucuri. Quiero llegar al futuro, sea ayuta, ndere yuta, jae outa, ñande, yayuta. Entonces acá cambió de yu a u. Y en el caso de al lado, el fenómeno se va a producir también en el verbo, que en este caso el verbo ja, que de ja en la primera del singular y en la primera del plural, ñande ya ja. En el resto va a cambiar por jo, porque digo de re jo. Allí ya no digo de re ja. Ja e o jo. Yo no digo ja e o ja. Eh, Ore rojo, no digo ore roja, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es ajá, rejo, ojo, yaja, rojo, pejo, ojo. Y la facilidad otra vez, la agrego curí, ya están en pretérito. Shaja curí, derejo curí, ojo curí, ñande yaja curí, ore rojo curí. Por ejemplo. Y ta, sea jata, derejota, ojota, ñande yajata. El verbo es el único verbo absolutamente irregular. Y cuando digo absoluta, ¿por qué digo eso? Porque varía el prefijo o estos prefijos, are o ya lo veo, allí van a haber cambios. ¿Y dónde más? En el propio verbo, que en este caso es e. Y fíjense ustedes, voy a mostrarles e, el nombre del verbo, allí les estoy mostrando, es la última columna de izquierda a derecha, verbo e, decir. ¿Y qué tengo? En la primera yo digo ceja e, allí está la e, ahí no hay problema. De e pasó a are. ¿De dónde salió? Y nadie sabe, pero todo el mundo al conjugar dicen de ere se, de ere tashe, de ere curice. ¿No? ¿Y qué va a pasar? Va a pasar ahora a i, a e, je, i. Yo no digo a e, je, e, je, e. No, yo digo a e, je, i. A e, je, i se. ¿Se dan cuenta? I. Allí cambió de E a re, de re a I. Y después vuelvo a E. Donde ya E, obrero E, P, Y. Acá cambió a Y. Hace rato era re y ahora es PY. Y. Cambió el verbo. Y por último, GI como en JE y JE va a ser GI. Y allí cambió el verbo por una I. ¿Y qué pasó también? Fíjense que acá es CH, no es CAE, sino CHE.
Y acá de ere, no es de are, por ejemplo, are, no, es de ere. Y acá gi, g. Y ande ya obrero py, estos tres permanecen iguales. ¿Mm? Y ande ya obrero py. Eh, allí tienen ustedes. Esto es lo que se llama la conjugación del verbo decir. Y voy a una vez conjugarle. Sheja de ere, ja eje i, ñande ya obrero peye, cuera gi. Ahí. Quiero poner esto en pretérito. Y lo único que decir sheja curi, de ere curi, ja eje i curi, ñande ya curi. Quiero llevar esto al futuro y voy a poner ta. Sheja eta, de ereta, ja eje ita, ñande ya eta. Bueno, esto es recordando y esto necesariamente tengo que hacer para que aquellos o aquellas que tienen la dificultad de entender o de no hablar directamente, entonces puedan de a poquito adentrarse en el conocimiento de los verbos. En todas las clases anteriores yo les estuve poniendo tres verbos, uno para conjugar en el presente, otro en el pretérito y otro en el futuro. Y en base a una lista que les pasé de aproximadamente 60 y un poco más de verbos que tienen en el primer material donde está toda la información del curso. ¿Y qué es lo que estuve haciendo en las siguientes clases? Agregarle algunos otros. Y hoy le agregamos los 6 verbos irregulares. Si ustedes consiguen recordar esto, me refiero sobre todo a aquellos que no hablan o hablan poco, pero entienden. Y están aquellos que no hablan y no entienden. Para ellos en particular es la invitación a tratar de memorizar estos verbos, que son 6 nada más, facilísimos. Y los otros verbos que yo les decía, tenemos los que más se usan. Eyu, terejó, eguapú, yacarú, todos esos verbos nosotros ya estuvimos usando con ustedes. Así es que esto es importante por esa parte. Lo otro que aproveché también la clase pasada es para mostrarles a ustedes las palabras que presentan ciertas dificultades en su escritura. Sabe Antonio Yaviva, sabe Antonio Kijilleva, Ojai Hamawa Anime, sabe Antonio Iba Hasetereínigo, Chenondika Tumo Ay. Y lo único que les quiero decir es que todo eso que muchas veces decimos, o que normalmente las personas cuando no conocen, cuando empiezan a estudiar, lo primero que dicen es muy difícil. Pero qué guapo que soy yo, por eso estudié guaraní. Sin embargo, yo les decía ya en la primera clase, lo más fácil que hay es escribir guaraní, solamente que nunca le dimos tiempo, ¿verdad? Y a las pruebas me remito como es mi costumbre, ¿verdad? Yo soy hombre de ciencia, así es que no hablo con el yeye, con el dicen que o con el probablemente, a lo mejor yo hablo con lo que es, con lo que está probado, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, yo les decía, el castellano es un idioma muy complicado, que tiene casi 100 reglas ortográficas y más de 4.000 excepciones, solamente para escribir. ¿Y qué escribimos? Letras, acentos y signos de puntuación. Para esas tres cuestiones, el castellano tiene más de 4.000 reglas. ¿Y cuántas reglas tiene el guaraní que estamos estudiando? Tiene cuatro, no 2.000, no 1.000, no. Tiene 4.169 reglas tiene al final el castellano. ¿Y cuánto tiene el guaraní? Cuatro reglas. Entonces, el que dice de ahora en adelante, no, el guaraní es muy complicado, muy difícil, miente. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en todo caso? Y practicar. ¿Y cómo podemos hacer, por ejemplo, con estas palabras que también les pasé el otro día? Son palabras que siempre se escriben de esta manera, ¿verdad? PTI, que lleva el acento acá en la I, ¿verdad? Siempre tiene que ser galleta un acento nasal. Mocoy en la O, ¿verdad? Ahí está el acento. Pona, una palabra muy usada, siempre la escribimos con un acento nasal en la A.
en la A final. Y así van a ver ustedes el caso de que, monotí, muajé, muaná, januá. Acá incluso les hice la aclaración de que muaná y januá son la misma cosa, significan para en castellano. Solamente que muaná se utiliza con sustantivos, acá voy a marcar, con sustantivos. Y verbo, januá, perdón, se utiliza con verbos. Esto es importante entender porque si ustedes intentan usar un maná con un verbo, no le va a funcionar. O usar hanua con un sustantivo, tampoco le va a funcionar. Y a eso simplemente hay que hacer una simple prueba. Cuando uno, en el ejemplo que les puse acá, yo les dice, en el caso de Guaná, dice, ayuwa, ao, shesipa en Guaná. Va a ser incorrecto, es más, va a llamar la atención de medio mundo si ustedes dicen Ayowa ao Sesipe Hanua, Hanua, y más o menos la pico Hanua, de allá, Enio Hanua, va. En ese caso, la forma correcta es Moana, sería acá Sesipe, y siempre es esta corrección, si y le agregamos P. Sesipe Moana, Serupe Moana, Serupe Moana, siempre unido Rupe. Semenbipe Moana, va a decir la mujer. Será Ipe Moana, puedo decir yo por mi hijo varón. Será Jipe Moana, digo yo para mi hija mujer. Exagerando un poco lo de ya es hija y otra vez redundancia de ser mujer, pero quiero que quede claro nomás, ¿verdad? Y la misma cosa va a ocurrir con Hanwha. Esto solamente se utiliza con verbos. ¿Cuáles son los verbos? Estos que conjugamos. Aguapui, aguatá, añe'e, aporandú, azapucay. Todo aquello que yo puedo usar con are, o, yarope, o, es un verbo. Y allí entonces fíjense ustedes que la forma correcta de decir es Silverio, que Silve viene para comer. Viene para comer. Silverio viene para comer. Entonces la forma correcta de decir es si ve o u o caru hanwa. Jamás yo puedo decir acá si ve o u o caru muana. Muana en vez de hanwa. Nadie dice así. Y el paraguayo habla tan bien el guaraní. Aunque me digan yo tengo más yo para con el castellano. Yo ya les expliqué, yo para también existe en castellano, no solo en guaraní. Aunque sea así, igual nosotros tenemos la pronunciación correctísima al guaraní, sin siquiera haber tenido que ir a la escuela en muchos casos y saber cómo se habla. En este caso, repito, nadie, y si es que llega a ocurrir, lo primero que vamos a decir, este no es paraguayo o este no sabe hablar y está aprendiendo. Si alguien dice si ve o u o caru, moana. No, eso está mal. ¿Cómo hay que decir? ¿Cómo se debe decir? Si ve o u o caru hanua, que es la forma que tiene allí. O caru hanua, ombapo hanua, oñe hanua, para comer, para hablar. O jai hanua, para escribir. O guata hanua, para caminar. Eh, para lo que ustedes quieran. Cualquier acción siempre va a llevar, si es un verbo, seguidamente hanwa. Bueno, esto es parte de lo que estuvimos viendo con ustedes. A esto le agregué estas últimas palabras como ñe, me y mae que tienen mucho parecido. Siempre hay un puso al final y la e nasal. En ñe y en me. Allí lo único que cambia es la ñ por la m. Me es dar y ñe es hablar. Y mae es mirar. Es Sergio, me está mirando. Va. Y luego están otras palabras que les agregué, acá soy con pe, oi, acá y se. Estas son entonces palabras que siempre se escriben con esta acentuación que están viendo acá en el material. Y a la pregunta que más de uno en muchas ocasiones ya me hizo, no digo solamente acá en la clase, fuera de la clase, en otras instituciones, otros estudiantes, es decir, ¿cuántos acentos nasales, esas tildes, que es la que ustedes ven acá sobre la ñ, acá les muestro, esa que está allí o esta que está sobre la ¿cuántos de estos acentos puede llevar? Y lleva la cantidad de acentos que tiene la palabra. Por eso les puse acá, si yo escribo she, añe, tiene una tilde nasal en la normalmente. Entonces, ¿qué hago? Pongo la tilde nasal como siempre. Después le agrego moa. ¿Y moa qué tiene? Y tiene un acento nasal en la A. ¿Y qué hago? Y escribo el acento nasal. ¿Y qué pasa después? Va en A. Va en A, ¿qué tiene? Y tiene un acento nasal en la A.
en la A final. Y cuando yo junto todo esto y produzco una palabra, en una conjugación, es un verbo conjugado, yo tengo que decir, se añe emo a va en a. Y fíjense que en este caso tengo la tilde nasal en la E de ñe, en la A de mo a y en la A de va en a. Entonces, por eso hay acá tres acentos. Esto no es porque, no, él sabe o él escuchó. No. Si ustedes saben esta lista que está acá, nunca jamás se van a equivocar. Jamás. Entonces, esa es una cuestión importante para mí. Y finalmente, de esta serie que estuvimos hablando con ustedes, este dato también importante. Esto que ven ustedes acá no son palabras, estos son afijos. Afijos son estos elementos como are o que se une al verbo aguata, areguata, oguata. En castellano sería, por ejemplo, las terminaciones de los verbos camin o, camin as, camin a, camin amos. ¿Qué ocurre? Y se junta. Y esos elementos se llaman afijos, porque solos o sueltos no quieren decir nada, no tienen ningún significado específico. Entonces, ¿cuál es la función que tienen? Se unen a la palabra y transforman el significado de una palabra. Yo le decía en castellano, si yo digo ata, ata, ¿qué es ata? Y ata no es nada más así. Pero ¿qué pasa cuando yo le junto ata a camin y digo caminata? De camino a caminata. Caminata es caminar, es moverse caminando de un lugar a otro. Es una caminata, 100 metros, 500. Bueno, pero ¿qué pasó? Al unirse a caminar, que era camino, yo camino, tú caminas, al ponerle caminata cambió, ya no es caminamos, ya no es yo camino, es caminata. O si yo digo ero, ¿qué es ero? Solo, nada. Pero ¿qué pasa cuando yo digo caminero? ¿Eh? Así como hay caminata, caminero. Y al ponerle ero, caminero significa lugar por donde se suele caminar, ¿verdad? Bueno, eso tiene el castellano también con los afijos, que en este caso son sufijos. Siempre se unen. Yo no es que escribo camín y aparte escribo ero. Yo no escribo camín y aparte escribo ata, no. Caminata es una sola palabra. Caminero es una sola palabra. Y esto también, al ser afijos, se unen a una palabra y forman una sola palabra y cambian el significado original. Si yo digo ojo, ojo es va. Jae ojo, él va. Si yo puedo decir jae ojo curi, él se fue. Pero fíjense que si yo ojo no, ¿qué es no? Y no es el sí condicional. Jae ojono se acaruta. Si él va, yo comeré. Jae ojono, si él se va. Va a cosa, se acaruta. Si él se va, yo como. Ese es el sí condicional. Y no siempre se une a ojo, a ocaru o no. Omba apo o no, si trabaja. Oñi no, si habla. Ojendu no, si escucha. Siempre no escrito así como les muestro acá, con la U nasal y siempre unida a la palabra. El otro caso es ena, y ena es para. Se aplica directamente, se une a la palabra. Tembiapó o nada, yo digo acá con ustedes. Tembiapó es trabajo y na es para trabajar, para hacer trabajo, significa tembiapó na. Bueno, después está el caso de moa, que es un sufijo que equivale a iba a carum a, iba a comer, pero no comí. Moa. Está el caso de va en a, que esto indica el futuro obligatorio, algo que indefectiblemente tiene que ocurrir, le dije. Va en a, o uva en a, tiene que venir. No es va a venir si quiere, no. O uva es un futuro obligatorio. Parecido, una forma más reducida es ana, o ana, tiene que venir. ¿Ah? Y por último, también les mostré el caso de la in. La in que en este caso niega, priva de algo a alguien o a alguna cosa. Aguata in, no camino. Acaru in, no como. Aguapi in, no me siento. Entonces yo digo, Aguatá camino, Aguatá y no camino, Acarú como, Acarú y no como.
Aguapí, me siento. Aguapí, no me siento. Eso es, repito, dentro de todo este proceso, que es muy importante, yo baso mucho mis clases en la repetición, por aquello de que si no se entendió la vez anterior, se entienda ahora, y sobre todas las cosas también porque repitiendo, 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 los datos van quedando en la mente de cada uno, ¿verdad? Y les mostré después también a una pregunta que me hicieron, cuestiones que tienen que ver con el significado de las palabras. Y le fui indicando acá, porque alguien me preguntó si la palabra es agüi con i. Yo le dije, no, es agüi con i. Allí les voy a pintar eso. Así es, agüi ye. Que no es boray con i latina, sino es boray con i. Estas en adelante ya no es más Y. Esto en adelante ya para nosotros se llama Y. ¿Ya? Es la vocal Y del guaraní. Hay gente que dice cero haiku, rojai, y no, está mal eso, es rojai, rojaiku. Y la misma cosa con la palabra tacuarí, que no es tacuarí, sino que correctamente hablando es tacuarí. Bueno, esto de todas maneras yo pasé allí para que todos tengan y quiero saltar hoy a esta última parte para nuestra jornada de la fecha. Fíjense ustedes acá, por ejemplo, agregamos el verbo cuerá. Cuerá es curarse, sanarse. Serasicatuja curí, Serasicatú curí, estaba enfermo. A Coanga, ahora, a Cuerama, ya me curé, ya estoy curado, ¿sí? Entonces, Serasicatú curí, a Coanga, a Cuerama. Estuve enfermo y ahora ya estoy curado, estoy sano. Esto, como siempre, nosotros ponemos acá por una cuestión didáctica. Yo suelo dejar siempre para hacer esto acá con ustedes. Y fíjense, estoy haciendo ahora, estoy poniendo el pronombre she con su parejita. Y le dije a ustedes, de, ere, con el afijo que le corresponde. Jae, entonces jae o. Ahí está. Ñandé, va a ser ñandé, ña. O ya. Aquí siempre está la pregunta. ¿Y qué estoy mirando ahora? El verbo. El verbo es cuera. No hay ninguna tilde nasal. No está la G nasal. No está la M o me. No está la MB o B. No está la N o ne en guaraní. No está la ND o D, que es el nombre correcto. No está la NG o G, que es la forma correcta. No está la NT. T es el nombre en guaraní de la letra. Y no está la ñ, que en guaraní es ñe. Entonces no está ninguna de estas. Este que es un verbo oral. Entonces va a ser ñandé ya. Ahí está, ñandé yagua. Vamos a ñandé yacuera, vamos a decir. Bueno, voy a anotar esta parte. Voy a poner acá oré, oró. Después vamos a la siguiente, p. P. Un segundito acá mi tilde. Esto ya les dije a ustedes, pueden insertar, van a encontrar esto, P, allí está, P. Y finalmente Jaicuera O. Bueno, este es siempre un paso importante que insisto mucho, por eso viene el tema de la repetición, repetición. A lo mejor más a uno de ustedes dice, pero ¿por qué lo que el profesor ya no pone? Y justamente por esto, porque quiero repetir, y ustedes también de donde están digan C, A, D, R, A, E, O. Estas parejas que armamos acá, que son 7 en total, 3 en el singular, 4 en el plural, son parejas fundamentales para lo que implica en este caso para cualquiera de ustedes el hablar guaraní. Si ustedes saben hacer esto, ya tienen aprendido el 80% del idioma. Me falta un poco de vocabulario, ¿cierto? Pero el gran secreto para aprender una lengua es aprender a conjugar en la lengua. Y la conjugación del guaraní, facilísima. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? Como el verbo es cuera, yo voy a poner acá, voy a poner en el color oscuro, rojo, voy a poner se acuera. Ahí está. Entonces, que una cuestión tan sencilla lo que hicimos hasta hoy es copiar esto y pegar. Chacuera, derecuera, aeocuera, ñande, yacuera, ore, rocuera, pecuera, jaecuera, ocuera va a ser allí. Bueno, esto es en el tiempo presente. ¿Se dan cuenta? No hay cosa más fácil que esta conjugación. Lo único que, como le dije, acá tienen que saber
es a, re, o, ya, ro, pe, o. Y esto está en el presente. Si alguno de ustedes quiere llevar esto al pretérito, que el siguiente ejercicio es justamente en ese sentido, lo único que vamos a hacer acá con sea cueradas es agregarle curí. Sea cuera curí, indere cuera curí, o cuera curí, es yo me curé, tú te curaste, él se curó. O quiero llevar al futuro y decir sea cuerata, indere cuerata, o cuerata, yo me curaré, tú te curarás, él se curará, ¿verdad? Bueno, vamos al siguiente, que va a ser en este caso, voy a copiar esto y voy con un segundito, así mismo, voy a alzar un poquitito más esto para que ustedes tengan allí. Bueno, y ahora voy a pegar acá y voy a sobreescribir. El verbo es ñaní, y ahora sí ya esto es claro, tiene la ñ, que es nasal, y tiene la n, por consiguiente esto es un verbo nasal, y acá en ñandé va a ser ñandé ña, ahí está, ñandé ña. Ya anticipo eso allí. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer seguidamente? Y yo voy a tomar este verbo, que es ñaní, ¿verdad? Voy a acá agregarle ñandé ña, y le agrego acá ñaní. Un segundito, voy a ordenar esto para que ustedes puedan ver cómo funciona. Allí. Esto es se añaní. Y esto me pide a mí que ponga, fíjense que hoy vamos a utilizar en el ejercicio del río, voy a volver en un segundito, el tiempo va a ser presente. Se añaní, dere ñaní, jao ñaní. Voy a poner acá un segundito copiando esto para que quiero ser más ordenado con esto y van a ver ustedes cómo funciona. Se añaní, de reñaní, a e oñaní, ñande ñañaní, ore eroñaní, peñaní, aecuera oñaní. Va, ahí está. Eso está conjugado entonces en el presente. Y voy a la tercera conjugación. Y después voy a volver. Todavía no está terminado. Quiero nomás cerrar, como se dice, la expresión completa. Y voy a volver a copiar esto. Y fíjense que el siguiente verbo es monbeú. Yani es correr. Monbeú es narrar o contar algo. Narrar. A monbeú también te voy a contar algo, te voy a narrar algo. Entonces, monbeú, ustedes se dan cuenta, tiene la M, es nasal, tiene la B, es nasal. Entonces, igual que ñaní, esto es un verbo nasal. Voy a decir se a monbeú, ahí voy a copiar, de monbeú, así. Y vamos a reunir un poquitito esto acá. Ahí, un segundito, voy a copiar. Jae omombeú. Ahí, jae omombeú. Ñandé ñamombeú. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Tan sencillo, y por eso es que insisto mucho en repetir esta parte con ustedes acá en la clase, para que se den cuenta de que lo único que estoy haciendo es copiar y pegar. Y la misma palabra, monbeú, ¿ah? Y haikwera o monbeú. Allí está conjugado el verbo monbeú en el presente. Sea monbeú, dere monbeú, hae monbeú, ñandeña monbeú, obrero monbeú, pepe monbeú, haikwera o monbeú. Todos estos tres verbos están en el presente. Pero fíjense que ahora le vamos a agregar un modo volitivo, dice, el modo que sirve para expresar deseo, querer algo. Y por ejemplo, yo quiero decir con el verbo, quiero curarme, deseo curarme. Y lo único que yo le voy a hacer es agregar al verbo este sufijo que es se. La voy a escribir, un segundito, voy a poner esto en negro. Y lo único que voy a poner es se. Se acuera, se. ¿Se dan cuenta? Traducido al castellano, yo quiero curarme. Y lo único que voy a hacer es otra vez, en este caso, estando en presente, pero en el modo volitivo. Yo digo, dere cuerase, aeo cuerase, ñande ya cuerase, ore ero cuerase, pe cuerase, hay cuera o cuerase. Y esto, repito, así conjugado es, yo quiero curarme, tú quieres curarte, él quiere curarse,
nosotros queremos curarnos, nosotros queremos curarnos, vosotros queréis curaros, o vosotros, o ustedes quieren curarse, ay, cuera, o cuérase, ellos quieren curarse, ¿verdad? Y agregándole solamente se. Entonces, si yo quiero decir, quiero comer, hace sea carusé, quiero caminar, sea guatacé, quiero sentarme, sea guapuicé, quiero cantar, sea purajicé, quiero comprar, sea ayoguacé. Y le agrego solamente se y con eso estoy indicando deseo, querer algo a través de la expresión del verbo. Entonces, a este modo, por eso se le llama modo volitivo. Viene de voluntad, la voluntad de curarse, la voluntad de hablar, se añese. Yo puedo decir, voy a se añese. Profesor, profesora, yo quiero hablar, se añese. O bien, quiero preguntar, sea por usted. A por usted debe, te quiero preguntar a vos. Debe, a vos. A vos es debe. Sebe es a mí. Entonces, esta es una manera que ustedes puedan entender que aparte de los tiempos que son presentes así sin ninguna terminación, Shahuatán, Dereguatá, Aguatá. El pretérito, Shahuatá, Curín, Dereguatá, Curija, Aguatá, Curí. El futuro, Shahuatá, Tandere, Guatata, Aguatata. Ahora tenemos un modo, y es el modo volitivo. Dice, se aguata, cueracé, derecueracé, a eucueracé, ñandeya cueracé, orero cueracé, penepe cueracé, jacuera o cueracé. Esto es la conjugación en el modo volitivo. ¿Qué va a pasar si yo le agrego pa? Pa es el totalitativo, cuando una acción está completada. Por ejemplo, y acá vamos a tener una característica muy interesante, porque si el verbo es pa, perdón, una terminación es pa, también hay otra que para los nasales que es ba. Y como en este caso yo digo se añaní y ñaní es nasal, voy a usar ba y voy a decir se añanín ba. Yo terminé de correr, yo acabé, terminé, completé, acabé de correr, terminé de correr, se va a hacer la traducción. Añanimba, hace se añanimba, yo terminé de correr. Y le agrego un ba, perdón, ahí. Añanimba hayu, se añanimba hayu, de ereñanimba, jarejo, jae oñanimba, ñande ñañanimba, ore eroñanimba, pe peñanimba, ahí cuera oñanimba. Ahí está. Ustedes se van a fijar y acá tenemos entonces la conjugación en el modo totalitativo. Si el verbo era un verbo oral, como el caso de cuera, por ejemplo, yo sea cuerapa, yo estoy curado, me curé todo. Allí en esa famosa expresión, todo que usamos, le dijo todo, le llevó todo, le contó todo a su amiga, a su amigo, le contó todo. Y eso viene de omombe upa, omombe upa. Si yo digo Oguatapá, entonces caminó todo y se acostó. Me caminó todo y se acostó, decimos, ¿verdad? ¿Y viene de dónde viene? Y viene de pa o de ba. Ba es cuando el verbo es nasal, como el que estamos usando acá. Y vamos a lo último. En este caso hay un modo habitual. Habitual implica algo que se hace diariamente, algo que es cotidiano. Por ejemplo, yo suelo, y se traduce por suelo, acostumbro. Yo suelo contar, se llama un uva, se llama un uva. Entonces le agrego acá, va, y esto está en el modo habitual, se le llama esto. Se llama un uva, de uva, a uva, ñande ñamombe uva, orero mombe uva, penepe mombe uva, cuera omombe uva. Ahí. Esto está en el modo habitual. Esto es algo cotidiano, vale la redundancia, de todos los días. Entonces se usa de esta manera. Yo le agrego al verbo, por ejemplo, yo quiero decir, yo suelo caminar, camino todos los días, yaguataba. Yo como todos los días, suelo comer, yacarúa. Entonces va es el modo habitual. Por eso es que acá les marqué el nombre del modo, es habitual, modo habitual, dice allí. Y acá les voy a marcar modo habitual, acá es modo totalitativo, una acción terminada completamente. Y en el último
va a ser en realidad primero, el modo volitivo, expresa deseo, de que algo ocurra, que algo suceda, modo volitivo, y se le agrega en ese caso se al verbo. Acarucé, aguapucé, añemoaranducé, ajaicé, quiero escribir, amoñeecé, quiero leer. Bueno, estos son los verbos que conjugamos hoy y les voy a dejar como una tarea en la plataforma que me traduzcan al castellano como de a poquito, sin hacer ningún esfuerzo, mucho esfuerzo, perdón, esto que está acá. A ver si, cómo ustedes traducirían esto al castellano. ¿Ya? Pueden poner, por cada punto y aparte, pueden separar. Ya voy a hacer eso para que sea práctico luego para ustedes. Entonces ustedes van a ir traduciendo línea por línea. Traducen la primera línea, traducen la segunda, traducen la tercera, así sucesivamente hasta terminar la traducción. Ahí está. Bueno, esto es un poquitito lo que quiero dejarles como tarea para volver a encontrarnos nosotros entonces la siguiente semana. Le vuelvo a repetir, mañana va a ser la visita a la comunidad indígena en Tarumandí, en Luque, y para los que no van a poder concurrir, entonces le vamos a pasar un video que ustedes puedan observar de una visita anterior que con el IPEL estuvimos haciendo a una comunidad indígena allí, de Luque, que en este caso son los Mea Guaraní. Con esto terminamos nuestra clase hoy y vamos a encontrarnos nuevamente, repito, mañana la visita a la comunidad indígena y los que no van a poder venir van a ver el video y la siguiente semana nuevamente nuestra clase en nuestro horario habitual. Auye tema TPM, hasta Pejasaponaiteco Ara. Muchísimas gracias, que pasen muy bien.